Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de OneSite Platform. En la sesión de hoy veremos el módulo de Notebooks en OneSite Platform, la plataforma corporativa de Minsight, una compañía de Indra. Yo soy David Barrero González, trabajo como consultor de tecnología del dato y analítica en el equipo de Smart Cities. Mi background profesional se radica en la actualidad trabajo en Minsight, pero también he tenido la oportunidad de participar en una consultoría de negocio digital como Apache, o también en una empresa de software como Launchpad AI, centrada principalmente en Machine Learning y Data Science. Mi formación académica, pues, se radica principalmente en el micromáster de Data Science y Estadística, con el que estoy ahora mismo, el programa que estoy ahora mismo haciendo en el MIT. Pero previamente tengo experiencia dentro del área de Computer Science y Tecnología de Negocio gracias al máster que desarrollé en el IE, junto con el grado y máster en Arquitectura e Ingeniería de Edificios de la Universidad de Sevilla y la Universidad Politécnica de Cataluña. Para la sesión de hoy, hemos preparado una serie de puntos en el que veremos la introducción y cuáles van a ser los objetivos de esta sesión. Como quiero que sea algo muy práctico, tendremos en cuenta cuál será un caso de negocio, que será una simulación de costes para uno de los clientes con los que hemos trabajado dentro de OneSite Platform. ¿Qué importancia tienen los notebooks dentro de OneSite Platform y por qué es una gran herramienta a utilizar? ¿Qué es Zeppelin y qué supone el intercambio de objetos? También haré referencia a ese ejemplo práctico o ese caso de negocio, pero viendo ya un poco más en detalle cómo funciona la autentificación, la carga, transformación e ingesta dentro de notebooks, y cómo MyModel y Notebooks pueden ser y deben ser los mejores amigos, dado que interrelacionan directamente. MyModel es otro módulo interesante que no veremos en detalle en esta sesión, pero sí veremos cuál es la aplicación que tiene directa sobre los notebooks. Bien, pues hecha esta introducción, vamos allá. Como habréis visto en otras sesiones, OneSite Platform está conformado en tres capas: Engine, Intelligence y Things, cada una centrada a resolver diferentes problemas de negocio. Y como vemos, en la sesión de hoy, trabajando con los notebooks, trabajaremos sobre la capa de Intelligence, que es esa capa dedicada a trabajar con el dato y a generar inteligencia de negocio gracias al dato. Bien, ¿qué nos permiten qué nos permiten estos notebooks? Pues en definitiva, se trata de poder explotar y visualizar y crear modelos o algoritmos con los datos que tenemos ya, información que ya tenemos previamente almacenados en la plataforma. Al mismo tiempo, estos notebooks se pueden publicar como un microservicio y apificarlo para acceder dentro de la plataforma y formar parte del flujo de datos que generemos en la respuesta de negocio con la que estemos trabajando. Por último, es importante señalar que estos notebooks su base de funcionamiento se basa en un código open source de Apache Zeppelin, que tenemos gracias a estos dos señores, Monsol Lee y Louis Hart, en el que han creado este funcionamiento, estos notebooks que nos permiten el intercambio de objetos entre diferentes lenguajes que veremos a continuación. Bien, estos web notebooks han sido utilizados en un caso de negocio para la simulación de costes, en el que básicamente tenemos pues una producción de cemento que genera unos costes, una serie de producción, un coste de producción y un coste unitario. Cada uno de estos costes están desglosados tanto en costes fijos como en costes variables.
Nosotros lo que queremos hacer con esta solución es proveer al cliente con la posibilidad de simular diferentes consumos y diferentes producciones y costes de las diferentes variables que el cliente maneja, como el consumo de electricidad o consumo de combustible, cambiando estos datos y dando como resultado cuáles serían esos costes una vez se modificaran estas variables. Eso se hace a través de uno de estos notebooks que vamos a comentar, que comentaremos posteriormente, y se reciben esos resultados en el que vemos, pues, una vez hemos introducido estos datos, cómo serían una simulación de 900.000 toneladas, qué coste de producción, con los cambios que hemos realizado tanto en combustible, electricidad y demás. Bien, pues ¿por qué ha sido útil? ¿Por qué estos notebooks tienen esa importancia dentro de OneSite? En primer lugar, hay una integración, luego una orquestación y posteriormente una característica principal de colaboración. La integración consiste en que los principales lenguajes de programación usados en Analytics y Machine Learning están disponibles en OneSite Platform, en los notebooks de OneSite Platform. O sea, R, Python, Hadoop HDFS, Elasticsearch, el propio SQL, todos estos lenguajes los tenemos disponibles dentro de los notebooks. El acceso a estos lenguajes, simplemente, pues, como en otros intérpretes, se hace a través de este porcentaje y el lenguaje, y vemos que ya podemos acceder e integrar directamente todas esas librerías dentro del notebook. Además, como hemos comentado anteriormente, estos notebooks permiten ser apificados y por lo tanto ser orquestados dentro de un flujo de datos. En el caso, volvemos a referencia a ese caso de simulación. En un primer momento recibimos un post con los datos de simulación, formateamos esos datos y recibimos el token con las credenciales dentro de la plataforma, realizamos el post con esos parámetros de simulación, la aplicación recupera los ID de los registros de la simulación que el notebook ha persistido en la ontología simulación, y por último la aplicación devuelve los ID mediante un response al frontend. De este modo vemos como en esta solución de negocio el notebook ha sido utilizado dentro de un flujo de datos. Y por último, y mucho más y muy importante, es que esa serie de notebooks van a estar disponibles dentro de la plataforma para poder compartir y realizar cambios en tiempo real por aquellos usuarios que estén autenticados, como bien hemos visto. Bien, ¿qué tecnología potencia estos notebooks? Pues la tecnología que los potencia es Zeppelin. Y Zeppelin permite un intercambio de objetos que vamos a ver a continuación. Gracias a Zeppelin podemos interactuar con un clúster de Spark de una forma muy sencilla, sin tener que lidiar con la línea de comando, con los intérpretes de comando o con un compilador de escala. Zeppelin se basa en los RDD de Spark, que son esos Resilient Distributed Datasets, que en definitiva lo que consiste en que imaginemos que tenemos un objeto que contiene números del 1 al 30. Pues en este Spark RDD dividimos ese objeto en diferentes particiones y colocamos una de esas particiones en cada uno de las memorias. Y luego posteriormente tenemos un orquestador en el que conoce y sabe dónde están cada una de esas particiones para componer ese objeto. Pero de esta forma podemos paralelizar procesos y tener de una forma más optimizada el acceso a la información. Ese intercambio de objetos entre diferentes lenguajes que hemos hablado con anterioridad nos aporta mucha flexibilidad, dado que un data scientist podría estar trabajando usando una API de Scala para obtener datos de Spark, pero al mismo tiempo otro podría estar trabajando sobre la librería de Matplotlib
con Python para la visualización de esos datos, siempre dentro del mismo notebooks. ¿Y cómo es posible? Pues bien, esto es gracias a un resource pool que lo llama Zeppelin, como si tuviéramos un lugar donde almacenamos esos objetos, y esos objetos que almacenamos pueden ser accesibles gracias a cualquiera de los lenguajes que están disponibles en la plataforma. En este caso en concreto, pues podemos ver cómo creamos un objeto de Java, que básicamente es un string, donde string from Scala, y ponemos ese objeto con el nombre de variable 1 dentro de ese resource pool. Posteriormente, a través de PySpark o de otro tipo de lenguaje, podemos acceder a ese objeto haciendo referencia con esa Z de Zeppelin, que es la forma con la que interactuamos dentro del notebook con Zeppelin, y obtenemos esa variable. De la misma forma, eso podríamos hacerlo colocando el objeto con Python y obtener esa información a través de Scala Spark. Bien, ahora quiero que veamos un ejemplo práctico de cuáles son esas piezas claves dentro del notebook y que no pueden faltar, dado que son necesarias para el correcto funcionamiento. Y empezaremos por la autentificación. Bien, en esta interfaz pues vemos que la autentificación consiste básicamente en tener un cliente digital con un token que nos permite tener acceso dentro de la plataforma, pues dándonos acceso a aquellas configuraciones o aquellas características que el usuario tenga acceso gracias a este token. En este caso vemos que nos estamos conectando a la ontología dentro de OneSite Platform el ejemplo, ontología no, tenemos el cliente ejemplo COVID con este token, y nos conectamos a través de la interacción con OneSite Platform. Para interactuar ahora mismo en este punto intentamos cargar los datos, en el que le damos el nombre a una variable de raw data y hacemos una query sobre una ontología que tenemos en la plataforma autenticada con el usuario que veíamos anteriormente. Y aquí es donde ponemos en ese objeto en el resource pool de Zeppelin. Posteriormente, ese objeto es accesible a través de Python y una vez creamos una lista con esa ontología, podemos convertir esa lista en un data frame y ya tendríamos un objeto disponible en Python para trabajar con ese data frame y hacer diferentes transformaciones. Vemos que ese objeto pues tiene la siguiente descripción, y aquí realizamos una transformación en el que, un ejemplo sencillo, calculamos el porcentaje de variación entre negativos y positivos creando un nuevo campo con este objeto. Una vez obtenemos este resultado con ese nuevo campo, lo que hacemos es que ingestamos, o sea, ponemos de nuevo el resultado de ese nuevo data frame, lo ponemos dentro de nuevo del resource pool con el nombre de variable datos a ingestar. Una vez que tenemos esos datos a ingestar, devolvemos ese objeto una vez que lo tenemos ya en el resource pool, podemos poner ese objeto dentro de la ontología COVID example results, en el que añadimos ese objeto, y esa ontología ya estaría disponible para la utilización dentro de la plataforma, ya sea para enviárselo a un frontend o para realizar otro tipo de transformaciones en posteriores gestiones de esos datos. Bien, otra utilidad que nos permiten estos notebooks, pues es una representación sencilla utilizando las diferentes librerías, ya sea de Python o propiamente de los notebooks en sí. Y aquí podemos ver pues esas diferentes representaciones. Bien, os contaba que MyModel y los notebooks van a ser los mejores amigos.
¿Por qué? Porque MyModel va a ser la forma en la que podemos integrar algoritmos creados en otros notebooks, o al mismo tiempo nos permite relacionarnos de forma dinámica, ingestando datos que vayan a ser utilizados para los diferentes cálculos o transformaciones que tengamos dentro de notebooks. Y aquí es donde quiero que volvamos al caso de utilización de esa simulación de costes. Bien, si vemos, el notebook recibe este objeto a través de MyModel, en el que se indican cuáles son esos datos de simulación. Pues la fase, el código de fase va a ser la 18, la planta la 31, va a haber un porcentaje de simulación de consumo del 20%, una producción de... O sea, aquí vemos los diferentes objetos que obtenemos, el objeto y los diferentes variables y campos que obtenemos dentro de la simulación, que al final se acaba transformando en este data frame que vemos a continuación. Para recordar, os comento que aquí tenemos esa visión posterior a la simulación, en el que tenemos los costes a día de hoy. Introducimos esos datos de simulación, el notebook los recibe y ejecuta todas las transformaciones. Aquí vemos esos pasos que os comentaba anteriormente de la interconexión con el cliente. Vemos cómo se cargan esos datos a través del resource pool. Y eso en definitiva consiste en que tenemos esa carga inicial primero, donde tenemos los datos o los resultados a día de hoy de esos costes. Ahí existe esta parte del frontend en el que se introducen los datos de simulación, se ejecuta ese cálculo y se devuelven los datos. De una forma mucho más detallada, básicamente funciona con: estamos dentro del frontend, hacemos la petición a esa API de los costes de simulación. Esa petición manda los parámetros de simulación a través de MyModels. MyModels los manda al modelo de simulación. Ahí tenemos cargados los datos de esa carga inicial que comentábamos en primer lugar, y esa carga inicial junto con los resultados del modelo de simulación se cargan o persisten en la ontología de simulación. Aquí hay otra relación en el que se obtienen esos ID de esa simulación, y posteriormente a través de un data source se mandan los registros a el dashboard para que este los pueda visualizar. Y aquí sería pues como obtendríamos esa solución. Decir que existe una documentación al respecto, tanto para MyModels como para los notebooks, dentro de la wiki de OneSite Platform. Una documentación que está muy completa, al mismo tiempo que también se puede utilizar la documentación propia de Apache Zeppelin. Con esto nos ayudaría en el momento en que tuviéramos algún problema o tuviéramos que aclarar alguno de los puntos que hemos estado viendo. Y como conclusiones de esta sesión, pues quiero que pensemos cuál es esa utilidad de los notebooks, que básicamente se refiere en estas tres palabras: de integración, dado que integran esos diferentes lenguajes; orquestación, dado que puede formar parte dentro de OneSite Platform en uno de esos flujos de datos; y por último, de colaboración, en el que permite a diferentes profesionales con diferentes perfiles y que tengan capacidades de lenguaje de programación diferentes trabajar sobre un mismo notebook. Por hoy, muchas gracias por esta sesión. Somos Minsight, una compañía de Indra, y la sesión de hoy hemos visto OneSite Platform, el modelo de notebooks. Muchas gracias y hasta otra.